Bernardo, vos sabés que estábamos analizando y decíamos la coyuntura electoral no puede desprenderse de lo político y ni hablar de la cuestión económica, porque, por ejemplo, Javier Milei con propuestas tan disruptivas como quemar el Banco Central, dolarizar la economía, imaginamos qué puede pasar el 23 de octubre con Javier Milei ganando en primera vuelta o ganando holgadamente las elecciones sin que le alcance para ganar en primera vuelta, pero puede haber una proyección ya importante que marque una tendencia y esto puede inclinar la balanza económica. Esto puede hacer disparar los mercados, puede haber al otro día del 22 de octubre una corrida cambiaria, por ejemplo. Es muy probable, aunque de hecho ya a principios de esta semana se comenzaron a notar movimientos, especialmente lo que tenga que ver en los dólares financieros. Pareciera que hay una tendencia por parte de ciertos inversores, ciertos ahorristas, podemos ponerle el nombre que uno quiera, como que están tendiendo a dolarizar sus carteras. Y no por una cuestión, yo particularmente digo que no es por la misma situación que se dio, probablemente ustedes recordarán que se dio a partir de las PASO en 2019, cuando el entonces presidente Macri perdió las PASO por un margen importante. No es la misma situación, sino acá fundamentalmente no es tanto la incertidumbre o la desconfianza que pueden provocar la candidatura de Patricia Bullrich o de Sergio Massa, sino justamente por la incertidumbre que crea, incertidumbre y temor, por otro lado, que crea la posible victoria en primera vuelta de un candidato como Javier Milei, con todas las promesas que realizó en estos últimos tiempos, más allá de que esos anuncios o promesas se han comenzado a desinflar o a tergiversar, el tema de la dolarización, quemar el Banco Central, que quien quiera venda un órgano, virtualmente privatizar la educación pública a través de la concesión de voucher. Ese es un tema interesante para discutirlo. Me parece que por ahí viene fundamentalmente la incertidumbre que se está generando. En definitiva, yo creo que el establishment económico preferiría a una Patricia Bullrich antes que un Sergio Massa, pero tampoco, hablando coloquialmente, tampoco quiere sacar los pies del plato y suponer con fuerza la presidencia de un Javier Milei. Ese es el tema. Y aparte, creo, si yo mal no recuerdo, es la primera vez que se da un virtual, una potencial victoria de cualquiera de ellos a partir de prácticamente un triple empate en las PASO. Que en realidad, bueno, aclaremos que en las PASO no se eligen, no se asignan cargos, sino que en todo caso se les da el aval a los candidatos para que puedan superar una primer valla que pone el sistema para poder acceder a las elecciones generales. Y usted decía, bueno, lo resistido de Javier Milei en múltiples espacios, pero específicamente, ¿cuánto podría llegar a significar para tal vez los capitales más importantes que operan en el país un triunfo de Milei en las próximas elecciones? Yo insisto, a los grandes capitales, a lo que muchos conocen como el establishment, pretenden que la economía argentina tenga un tipo y un grado de apertura que obviamente le conviene a un sector muy concentrado, no a la mayoría, pero tampoco quieren grandes sorpresas. En realidad los grandes capitales no aceptan la idea de terminar con el Banco Central.
no hay economía grande en el mundo que no se maneje con autoridad monetaria. De hecho, grandes analistas internacionales como por ejemplo Goldman Sachs, otro tipo de bancos internacionales, economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la propia Escuela de Chicago están criticando la idea de la dolarización, no quieren ese tipo de sorpresas. Por supuesto que también en el medio es como que los mercados, más allá de que los mercados en realidad no son absolutamente transparentes, es mi opinión, es como que están descontando ciertas medidas que podría tomar Massa a partir de la primera vuelta de las elecciones generales, por supuesto en función de que vaya a haber o no segunda vuelta, claro. Y también, y obviamente que él sea uno de los integrantes de esa posible segunda vuelta, sino también en función de los compromisos que se adquirieron con el Fondo Monetario Internacional. Tratemos de recordar y leer un poco entre líneas que en la devaluación que se produjo al día siguiente de las PASO, es decir, el 14 de agosto, el ministro de Economía y también candidato dijo: este tipo de cambio se va a mantener hasta octubre. Y ya estamos entrando en octubre. Eso hay que leerlo como decir, en octubre vamos a devaluar de vuelta. Claro. Lo más probable es que esa corrección cambiaria se produzca al día siguiente de las elecciones, es decir, el 23 de octubre. Pero como en términos de movimiento de mercados, de correcciones de carteras, de descuento de probables medidas, estos 20 y pico de días que faltan no es nada, entonces probablemente por eso ya se estén empezando a notar hoy movimientos a nivel financiero, a nivel de bolsa. Por otro lado, hay estudios, y eso uno lo puede comprobar consultando en el tipo de cambio real multilateral del Banco Central, donde el efecto competitividad externa del tipo de cambio a partir de la devaluación ya se agotó. ¿Por qué se agotó? Porque ese 22,5% de devaluación desde el 14 de agosto hasta ahora ya fue ampliamente superado por el traslado de esa devaluación a los precios. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que desde el 14 de agosto hasta ahora los precios internos aumentaron mucho más de lo que fue esa devaluación. ¿Por qué ocurrió esto, Bernardo? ¿Pudo haber evitado el gobierno esta situación? No, a mi entender no. Primero que no es la primera vez que pasa una cosa así. Sí pueden haber ocurrido en otros momentos de los ciclos argentinos donde el traslado a precios de una devaluación hayan sido de menor intensidad de lo que fue ahora. Lo que pasa es que en un país que tiene la configuración y la matriz productiva que tiene la Argentina, es inevitable que la mayor parte de una devaluación siempre se vayan a trasladar a los precios, cosa que no ocurre en otros países, inclusive en países vecinos como Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Eso tiene que ver con algo que termino de decir, tiene que ver con la configuración de la matriz productiva argentina. Entonces, esto, si bien los gobiernos pueden tomar muchas medidas y hacer algo al respecto, no lo van a poder evitar en su totalidad, porque esto es una cuestión de cambios estructurales para el mediano y el largo plazo. Sí. No se resuelve simplemente con medidas de estabilización macroeconómica del momento. Hablaba también de los intereses que hay detrás, ¿no? Y de la poca cantidad de gente que se va a ver beneficiada. ¿Qué ocurre con la mayoría? ¿Cuál es el consejo que puede esperarse de la familia promedio en la República Argentina en los próximos meses? En general, a ver, acá no es que Bullrich y Milei van a ajustar, uno más que el otro, y Massa no va a ajustar. Massa también va a ajustar. Lo que pasa es que las medidas de ajuste
que pueda implementar un eventual gobierno de Massa son más suaves, y Massa viene demostrando hasta ahora como ministro de Economía de que se ajusta pero se compensa. En un eventual gobierno de Bullrich, y esto no es una cuestión de simpatía política, sino que es simplemente a partir de analizar las pocas e imprecisas propuestas de cada uno, en un gobierno de Patricia Bullrich o de Javier Milei no hay compensación. Bernardo, hay Sí. algo que marca a Patricia Bullrich, lo venía sosteniendo por lo menos desde hace un tiempo, que desde el día 1 de su eventual gestión presidencial va a liberar el cepo al dólar. ¿Eso no puede también no puede hacer desatar un salto devaluatorio en el país? Sí, por supuesto, pero aparte recordemos lo que pasó en el gobierno del expresidente Macri, cuando se hizo algo prácticamente similar, algo parecido, que el tipo de cambio saltó de 9.25, 9.50 a 14, a pesar de que su primer ministro de Economía, antes de asumir, decía que no, que la devaluación ya se había hecho porque tomaba el tipo de cambio paralelo, ilegal, Claro. o blue. Bradgay. Exactamente, y en realidad se produjo un corrimiento a precios, porque hasta ese momento los precios de todos los bienes intermedios y finales importados venían transando un valor de 9.25, 9.50, porque sin duda las restricciones al acceso del mercado oficial de cambios seguramente eran menores, pero sí, también en definitiva puede impactar. Lo que pasa es que, bueno, decir que al día siguiente, que alguien diga que al día siguiente de asumir, en el caso de ser electo, va a levantar el cepo, y prácticamente es tan irracional como decir voy a dolarizar. No hay mucha diferencia. Bernardo, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo y por este contacto con toda la info. Gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Roberto, a prepararte, Sí, ya dale. viene a todo nada, ¿eh? No, por supuesto. Hoy tenemos invitados de lujo, mucho debate. Y en relación a lo que decía Bernardo, Sí. qué cuidado que hay que tener cuando sos candidato presidencial con lo que decís, con lo que prometés, porque esto puede llegar a impactar de alguna u otra forma en el proceso económico de nuestro país, ¿no? Ya